Vamos a comenzar. Ok, entonces estamos en Génesis 28, ¿va? Y vamos a estar viendo del versículo 16 al el versículo 22. Antes de leerlo, les quiero colocar el contexto, ¿va? El contexto es básicamente que hemos observado nosotros la historia de Jacob. Ya vimos la historia de Abraham, ya vimos la historia de Isaac, su hijo. Ahora estamos en la historia de la tercera generación de Jacob, ¿ok? Y estamos observando el primer encuentro que tiene Jacob con Dios. El primer encuentro que se ve, aunque sea en la escritura. No sabemos si fue la primera vez que en verdad Dios le habló, pero es el primer encuentro que tenemos aquí. ¿Sí? Así que piénsenlo de esta forma. Tenemos a un Jacob que ahorita es inexperto, es inmaduro, ¿sí? Es una persona simple, como diría Proverbios, ¿no? Porque apenas está teniendo esos primeros encuentros con Dios. Cuando tú y yo nos encontramos con Dios, éramos exactamente así. Éramos gente inmadura, que no necesariamente entendía bien del todo las cosas, ¿no? Entonces Jacob se encuentra con Dios en este momento de su vida en el que no está del todo bien su vida. Está de hecho bastante mal. Acaba de engañar a su padre, acaba de engañar a su hermano, acaba de huir de casa porque está temiendo por su vida, ¿sí? Y en ese lugar lo encuentra Dios. Entonces la semana pasada vimos cómo es que Dios lo encuentra. Vimos que lo encuentra a través de un sueño. Y esta parte nos enseña algo extremadamente importante, hermanos. Nos enseña que Dios se encuentra con todos, no por lo que hacen esas personas, sino por su gracia, ¿ok? Por su gracia. Jacob no merecía que Dios se le presentara. Jacob había actuado mal, era una persona sencilla, simple, sin conocimiento, sin madurez, pero se presenta Dios a él. Así también contigo y conmigo sucede. Cuando Dios nos encuentra por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos, ¿sí? Entonces, en este momento en el que se encuentra, a través del sueño, le revela lo siguiente Dios. Le revela, primero, que Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Por eso vimos un tema que se tituló Escalera al cielo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Escalera al cielo. Y le estaba diciendo que en su sueño, Jacob ve una escalera que llega hasta el cielo, que estaba ahí, enfrente de él, ¿sí? Pero que esa escalera no era algo que solamente estuviera ahí, en ese lugar que se llamaría Betel, sino que era una escalera que lo seguía de forma constante, porque lo que señalaba, lo que simbolizaba, es que siempre está Dios en todo lugar. Y tenemos nosotros, por tanto, acceso al cielo en todo lugar. Hay una escalera aquí conmigo y hay una escalera aquí, ahí donde tú estás, ¿sí? Siempre hay una escalera con nosotros para que alcancemos nosotros a Dios. Por eso nuestras oraciones llegan a Dios, ¿sí? Entonces, estábamos diciendo esta idea y ahora después de que le dice yo estoy en todo lugar, también le dice y yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Básicamente Dios había decidido que iba a ser el Dios de Jacob, ¿sí? No solamente que en todo lugar se encontraba, sino que se encontraba especialmente ahí, donde estaba Jacob, ¿ok? Y así también Dios está especialmente donde estás tú, donde estoy yo. Es nuestro Dios, ¿sí? No otra vez, no porque tú lo merezcas, no porque yo lo merezca, sino porque Dios en su gracia decidió hacerse Dios tuyo y Dios mío, ¿ok? Finalmente, en la semana anterior, la semana pasada, vimos que esta escalera está finalmente hablándonos acerca de Jesucristo. La escalera al cielo no es algo que simplemente exista y ya, ¿sí? Existe, el acceso al cielo existe porque Jesucristo iba a morir. En este tiempo todavía no había muerto, ¿no? Y al día de hoy existe porque Cristo ya murió. Cristo entonces se convierte en el único camino a Dios. Y entonces por eso estamos seguros que tus oraciones, mis oraciones van a llegar. Por eso estamos seguros que Dios está contigo, que Dios está conmigo, porque Cristo murió. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasó la semana pasada. Vimos ese evento tan hermoso que sucedió entre Dios y Jacob.
ese encuentro. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a observar el día de hoy es cómo reacciona Jacob. ¿Cómo reacciona? Y por lo mismo, ¿cómo tienes que reaccionar tú y cómo tengo que reaccionar yo? Dios ya se encontró con nosotros. Dios ya nos dijo, ya tienes acceso, ya eres mi hijo, ya soy tu pastor. Pero ahora, ¿cómo vas a reaccionar el resto de tus días? ¿Cómo vas a reaccionar a saber que Dios está contigo? ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar dedicándonos a ver el día de hoy. Por eso el tema se titula Reaccionando a la presencia de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a leer a partir del versículo 16 para que veamos la reacción que tiene Jacob y ya después la explicamos. ¿Va? Dice el versículo 16, Génesis 28, versículo 16. Despertó Jacob de su sueño, despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me es, te daré el diezmo. Ok, estamos en Génesis 28. Y acabamos de leer el versículo 16 al versículo 22, ¿va? Entonces, aquí se está observando la reacción de Jacob, ¿va? Ahora, la forma en la que me gustaría que lo viéramos es básicamente que viéramos que hay dos tipos de reacciones que vemos aquí, o dos momentos, mejor, dos momentos de reacción que vemos aquí, ¿ok? Vemos una reacción inmediata de Jacob y luego vamos a una reacción meditada, ¿ok? Una reacción inmediata y una reacción meditada, ¿ok? Me gustaría que lo viéramos así, porque estos nos hablan acerca también de la forma en la que tú y yo tenemos que reaccionar, ¿ok? Tenemos que tener un tipo de reacción a saber que Dios está aquí, que tiene que ser una reacción inmediata, ¿sí? Lo que sería como más una reacción, de hecho, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Cuando tú vas y empujas algo, la reacción inmediata es ese objeto va y se cae, ¿sí? No se toma un rato en hacerlo, no piensa el objeto, ¿qué voy a hacer en este momento? Y luego lo realiza, sino que hay una reacción inmediata, algo sucede, ¿sí? Y hay un tipo de reacciones inmediatas que tenemos que tener a la presencia de Dios, ¿ok? Esas reacciones son, si pueden anótenlas, si tienen dónde anotar, son terror y asombro, ¿ok? Terror y asombro, ¿ok? Esas reacciones, ojo, no son las reacciones de todas las personas al saber que Dios está aquí, ¿ok? Pero deberían ser. Tú y yo es muy probable que ni siquiera sea nuestra reacción en varios momentos de nuestra vida, pero debería de serlo. Por eso vale la pena estudiar esto, ¿ok? En muchas ocasiones, tú y yo nos acercamos, por ejemplo, a la predicación y sabemos que Dios nos está hablando, pero nuestra reacción no es terror y asombro. Nos acercamos a la Biblia y sabemos que Dios está hablándonos, pero nuestra reacción no siempre es terror y asombro, ¿sí? En muchas ocasiones nuestra reacción es aburrimiento. En muchas ocasiones nuestra reacción es pensar nosotros que estamos seguros, que ya nos la sabemos, ¿sí? Y eso es completamente contrario a lo que es el terror y el asombro. Por eso tenemos que aprender a reaccionar de esta forma, ¿ok? Pero aquí les va, antes de que explique la idea de qué significa terror y asombro. Aquí les va.
Les había dicho que este es un tipo de reacción inmediata. ¿Se acuerdan? Les comenté ahorita, es un tipo de reacción inmediata. Entonces, esto presenta un, como un obstáculo más, ¿sí? Porque la reacción inmediata es la que tú realizas sin previa meditación, sin pensar al respecto, ¿ok? Es la reacción que te sale naturalmente, básicamente, ¿sí? Por lo mismo, es algo que técnicamente no podemos forzar nosotros, porque en el momento en el que nos ponemos a meditar en esto, ya no es la reacción inmediata, ¿sí? Entonces coloca un obstáculo extra, ¿ok? Quiero explicar esto un poquito más para que se entienda. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué sucede? La reacción inmediata que tú tienes cuando ves un paisaje hermosísimo. Tu reacción inmediata es, wow, ¿sí? No lo meditas. Inmediatamente vas y reaccionas, wow, ¿sí? ¿Qué sucede cuando alguien te espanta? ¿Cuál es tu reacción inmediata? Inmediatamente bueno, depende del tipo de persona que seas, ¿no? Pero puede ser que grites, puede ser que simplemente saltes, pero tienes una reacción inmediata, ¿no? Una reacción natural. Eso es a lo que me refiero. Eso es lo que tiene que pasar para nosotros con Dios, ¿ok? Y estas dos imágenes las pongo a propósito porque es algo similar. Con Dios, cuando te encuentras con Dios, ves algo hermosísimo, maravilloso, increíble. Entonces tu reacción inmediata debería de ser asombro, ¿sí? Y al mismo tiempo ves algo que como es tan grande, te deja a ti tan pequeño y tu reacción inmediata tiene que ser terror, ¿sí? Pero nuestras reacciones inmediatas no siempre son estas. Puede ser que tú leas sobre la grandeza de Dios y tu reacción sea simplemente, ya me lo sé, o qué aburrido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto cambie? Para pasar ese obstáculo, ¿sí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ok? Ahora vamos a irnos al texto y me adelanté grandemente. Entonces, vamos a irnos al texto y vamos a ver primero dónde aparece esta reacción de Jacob, ¿ok? Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo. Y añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. En ese versículo, versículo 17, es donde destacan estas dos palabras que estamos utilizando. Está, y tuvo miedo, dice el versículo 17. Tuvo temor, tuvo terror, ¿sí? Esta es la primera, ¿ok? Y añadió, cuán imponente es la segunda, cuán imponente, que significa asombroso, es este lugar, ¿ok? Entonces ahí están las dos palabras, las dos reacciones. ¿Cuál es la primera reacción? Tuvo miedo. ¿Cuál es la segunda reacción? Dijo, cuán imponente, cuán asombroso es este lugar. ¿Ok? Entonces tuvo esas dos reacciones, ¿va? Dos reacciones que son bien importantes. Temor y asombro. Terror y asombro. ¿Ok? Les doy una definición para cada una de ellas. Si pueden, coloquen primero la de terror. Terror, ¿a qué nos está haciendo referencia? Esta palabra de terror hace referencia literalmente a tener miedo, estar atemorizado, estar intimidado, ¿ok? Estar intimidado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría que estuviera alguien intimidado? ¿Ok? De primer momento, tenemos que observar nosotros que produce terror Dios mismo porque es extremadamente diferente a todo lo que conocemos. Es extremadamente diferente a todo lo que conocemos. A un lado de Dios, todas las cosas que conocemos tú y yo son pequeñas, son poco, ¿sí? Todas las cosas no se acercan en bondad a la bondad que tiene Dios, ¿sí? No importa lo perfecto que sea algo, no se acerca en lo absoluto a Dios, ¿ok?
Por eso es que produce temor, porque estamos hablando de algo completamente desconocido para nosotros en primera instancia, ¿sí? Algo completamente diferente a nosotros en primera instancia, ¿ok? Entonces, por un lado, produce temor por lo grande que es Dios, ¿sí? Si pueden, vayan al Salmo 96, versículo 4. Salmo 96, versículo 4. Y miren lo que dice este versículo. Se los va a pasar también en el chat, pero si pueden, vayan para allá. ¿Ok? Los espero. Este Salmo 96, versículo 4. ¿Qué dice este versículo? Dice, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Ahora, este versículo no está diciendo que hay más dioses, ¿ok? Ya lo podemos observar en contexto y todos estos dioses hacen referencia a los dioses que creían tener las personas de las culturas paganas, ¿ok? Pero básicamente dice, Él está por sobre todos ellos. Él está, todos ellos son falsos, pero Él es verdadero. Cualquiera persona, entonces, que le temiera a alguien, a alguno de esos dioses, a las personas, cualquier persona que le temiera a cualquier cosa, le tendría que tener muchísimo más temor a Dios. Es la idea, ¿sí? Tú y yo tenemos que observar, por eso, que Dios es más grande que todas las cosas. Tenemos que aprender eso de forma constante, día a día, para que nuestra reacción normal a estar leyendo acerca de Dios sea temerle, ¿sí? Estar acercándonos a la palabra y agarrar los pasajes que hablan acerca de quién es Dios y consumirlos tanto que nuestra reacción normal sea entrar en completo temor ante este ser único, infinitamente poderoso y perfectamente santo. Y que nuestra reacción sea entonces esa, tirarnos a nosotros. El terror lo que hace es que cuando una persona reacciona con temor a Dios, es que cae postrado al suelo, ¿sí? Tú puedes checar las partes de la escritura donde se muestra que las personas tenían este tipo de temor. Por ejemplo, se observa este tipo de temor cuando Pedro está hablando con Jesucristo. Jesucristo va y le dice acerca de todos los peces que van a capturar en el mar y los capturan e inmediatamente se da cuenta, estoy delante de Dios. Cae a los pies de Jesucristo y le dice, aléjate de mí, yo soy pecador. ¿Sí? Eso, eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Va? Entonces, si tú sabes que Él es infinitamente poderoso y perfectamente santo y está muy por arriba de ti y de mí, caemos nosotros al suelo en temor. ¿Ok? Bien importante, hermanos, el temor no es opcional. El temor es una reacción extremadamente importante al encontrarnos con Dios. ¿Va? Entonces, si tú estás leyendo tu Biblia, una primera reacción que tienes que tener tiene que ser temor. ¿Ok? Temor. ¿Va? Al darte cuenta de lo pequeño que eres, lo pecador que eres, lo dependiente que eres, caes en temor. ¿Va? Es la primera. Segunda, es asombro. ¿Ok? Asombro. La segunda reacción. ¿Qué dice el pasaje? Decía el versículo 17 de Génesis 28. Decía, y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar. Esa palabra imponente significa algo que es asombroso. Está bien unido a temor, ¿ok? La palabra en el original está bien, bien unido, bien entrelazado, pero agrega esta idea de asombro. Cuando una persona se encuentra con Dios, aparte de que cae postrada a sus pies, está acompañado eso con un asombro. Abre su boca quedándose sin palabras a la hermosura que se encuentra delante de esta persona, ¿sí? Cuando dice Jacob, sus palabras, noten qué dice. Dice aquí, cuán asombroso es este lugar.
¿Pero por qué? Porque es la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Porque Dios está aquí, porque la presencia de Dios está aquí. Lo que hace asombrar a Jacob es saber que Dios está ahí. Lo que hace que se asombre es que se da cuenta que este Dios maravilloso se encuentra enfrente de él. ¿Ok? Es lo que tiene que pasar también con nosotros. Si tú lees tu Biblia, tienes que llenarte de asombro también y decir, qué asombrosa es esta palabra que nos permite conocer a nuestro Dios. Qué asombroso es porque estoy viendo frente a frente a Dios, aunque sea por la fe, pero lo estoy viendo frente a frente, ¿sí? Qué asombroso es porque a través de verlo a Él, me encuentro yo con gozo, me encuentro yo con placeres más allá de lo que había imaginado. Esta parte, estoy citando el Salmo 16, versículo 11, parafraseado, pero estoy citando. En el Salmo 16, versículo 11, es donde dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? Esa noten, ahí está el asombro, porque está diciendo, mientras veo su presencia, estoy viendo plenitud de gozo. Me asombra verlo. ¿Sí? Entonces, regresemos a la imagen que les colocaba hace rato. ¿Qué pasa cuando tú ves un paisaje hermoso? Un paisaje hermoso, por ejemplo, el mar. El mar en un atardecer con las nubes rodeando el, este, se me olvidó cómo se llama, pero el punto donde se ve como que termina el mar, el horizonte, muchas gracias, el horizonte, ¿ok? Y entonces imagínense esa escena, ¿no? El horizonte, el sol, el atardecer, el mar moviéndose y las nubes, los colores que hay ahí, ¿sí? ¿Qué pasa en ese momento? Te llenas de asombro, ¿no? Dices, qué hermoso es esto. Y no solamente es un asombro cualquiera, ¿no? Sino que es un asombro que está lleno de gozo, ¿ok? Ahí es donde entra el punto. No solamente es que te asombra, sino que te asombra trayéndote a ti gozo. Es la reacción que queremos, ¿ok? Entonces, resumo y para que noten también aquí como una especie de tensión bíblica, ¿ok? Tensión. Al mismo tiempo que te llenas de temor, te llenas de gozo, ¿sí? Esa es la tensión. Mientras vas leyendo la escritura y observando lo grandioso que es Dios, llega a ti terror y llega a ti gozo, ¿sí? Parecería como que es una paradoja porque estas dos cosas se ven como muy contrarias, pero no, es una tensión bíblica. Están unidas, ¿sí? Están unidas de tal forma que si tú no tuvieras ese terror, no experimentarías ese gozo, ¿sí? Si tú no experimentas bien este gozo, tampoco experimentarías bien este temor. Están unidos, ¿sí? Porque si no hubiera temor, este asombro estaría vacío. Sería un asombro que se basa en algo que no es único, completamente santo, extremadamente grande y poderoso, ¿sí? Sería un asombro vacío, un asombro que le falta algo, ¿sí? Y del otro lado, si tú no tienes este asombro gozoso, tampoco estaría bien tu temor, porque entonces sería un temor de esos que te aplastan, de esos de cosas que tú simplemente te quieres alejar de ellas. Por el temor te alejas, ¿sí? Pero no, este temor aquí mantiene ese gozo y entonces tú sabes que es extremadamente grande, único y santo y aún así te quieres seguir acercando y quieres seguir siendo asombrado y quieres seguir siendo tirado al suelo y así sigues toda tu vida, ¿sí? A mí me gusta mucho, por eso recordar en muchas ocasiones lo extraño que es que vayamos nosotros
a la congregación. Lo extraño que es que leamos nosotros la palabra para el mundo. Porque es extraño. Vamos tú y yo a una congregación donde la predicación nos hace ver lo chiquitos que somos, lo pecadores que somos, lo faltos que somos, ¿sí? Lo débiles que somos. Pero aún así vamos todos los domingos. Estamos viendo una palabra que nos hace ver todo esto y aún así vamos y nos acercamos a ella. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que nos llena de este temor, nos llena de asombro, ¿sí? Nos llena de gozo, nos deja ver algo más grande que nosotros y por eso queremos más y queremos más y más, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Ahora sí, regresemos a la atención, al problema que les decía al inicio. El problema es, esta tiene que ser nuestra reacción natural, no nuestra reacción meditada, ¿sí? Nuestra reacción natural tiene que ser llenarnos de temor y de asombro. Cada vez que leemos la palabra, tenemos que llenarnos de temor y de asombro, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Porque está imposible, ¿no? ¿Cómo cambio yo eh, mi forma de sentirme para que me dé temor lo que veo, me dé asombro lo que veo, que no sean simplemente palabras colocadas en un papel, sino que sea algo que me mueve? Ok, extremadamente complicado y a la vez extremadamente sencillo. Ok, complicado porque requiere que tengamos un compromiso con estarnos acercando de forma constante a la palabra, llenarnos nosotros de esta palabra de tal forma que nos haga entenderlo. ¿Ok? Entonces, complicado porque, aunque no lo sienta ahorita, ese asombro, ese temor, voy a tener que acercarme a la escritura y estar procurando sentirlo. ¿Ok? Esa es la parte complicada. La parte sencilla, Dios es quien nos ayuda a esto. Y entonces, cuando tú vas y te acercas, Él hace uso de su espíritu que está dentro de ti para darte ese temor y ese asombro. ¿Ok? Entonces hace uso de ese espíritu para que te vaya transformando día a día. Mientras tú estás acercándote, aunque no lo sientes todavía, Él va y va generando en ti esas reacciones, ¿sí? Va moviendo tu ser. ¿Ok? Entonces, les pongo unos versículos que nos hablan de esto. ¿Va? Uno en específico, el Salmo 19, versículo 7. Versículo 7. Y vamos a observar, yo creo que del 7 al 8, mejor. ¿Sí? Se os va a pasar aquí también el chat. Salmo 19, versículo 7. Dice así: la ley del Señor es perfecta. La ley está haciendo referencia a su palabra. ¿Ok? Y dice que restaura el alma. La razón por la cual tú y yo no sentimos del todo el temor y el asombro que deberíamos es porque nuestra alma no está del todo bien. Lo que necesitamos entonces es que sea restaurada, ¿sí? Por eso les digo, nos acercamos a la palabra todos los días, aunque no lo sintamos, para que restaure nuestra alma a Dios, ¿sí? Cuando la restaura, hace que sienta otra vez tu alma. Y así como en una parte de tu ser, una parte de tu cuerpo puede morirse físicamente y ya no siente nada, así puede ser que tú estés ahorita, ¿no? Y que yo esté ahorita en varias partes de mi vida, ¿no? Pero si es restaurada, va a sentir otra vez. Entonces, aquí la idea es esa, ¿no? Tenemos que restaurar nuestra alma de forma constante con la palabra para sentir ese asombro y ese temor. Dice el versículo: el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Brevemente, los del versículo 8 dicen: se alegra el corazón, se llena de gozo el corazón, ¿sí? Se va llenando de gozo, se va llenando de ese asombro que te trae gozo, ¿va?
y se alumbran los ojos. Cuando hace referencia a que se alumbran los ojos, está diciendo que vuelves a ver lo que no veías, ¿sí? Cuando tú y yo tenemos delante de nosotros un paisaje, podemos reaccionar así, es decir, es increíble. Pero si estamos ciegos, no vamos a reaccionar así. Y eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos que ser traídos a la vista, otra vez. Tienen que ser alumbrados nuestros ojos para ver lo asombroso y lo temible que es Dios, ¿va? Entonces, la primera reacción es la reacción inmediata. Vamos a regresarnos a Génesis 28 y vamos a ver la segunda reacción, que es la reacción meditada. ¿Ok? La reacción meditada. Ahora, ¿cuál es la reacción meditada de Jacob? Que ya tuvo su reacción inmediata, ya reaccionó con asombro, con temor. Y luego dice, versículo 18, no se quedó en esa reacción inmediata. Esto sucede en muchas ocasiones, hermanos. Sucede, por ejemplo, cuando tenemos campamentos. Sucede cuando tenemos algún evento especial, ¿no? En la congregación se predica la palabra poderosamente, las gentes reaccionan en ese momento, lloras en ese momento, pero luego, ¿qué pasa los días que siguen? Es la pregunta, ¿no? Tiene que suceder algo los siguientes días que vengan, ¿sí? Entonces aquí vemos con Jacob que no solamente tiene la reacción inmediata, también tiene reacción meditada, ¿sí? Es meditada porque piensa en hacerla y la realiza en los siguientes días, ¿va? ¿Cuál es la reacción? Versículo 18. Jacob se levantó muy de mañana, el siguiente día, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, vamos a quedarnos hasta ahí para explicarlo. Noten que la reacción que tiene el siguiente a esa, la reacción que va a ser de los siguientes días, se llamaría así, consagración. Consagración. ¿Ok? Entonces ya podrían resumir así el texto, ¿no? ¿Cuál es la reacción de Jacob ante todo esto? Temor, asombro y consagración. Es la reacción de Jacob. Consagración es el tipo de reacción que tenemos nosotros, que no es solamente en un momento, sino que abarca días, abarca lo que viene después, ¿sí? Y es lo que tiene que pasar contigo y conmigo. Tenemos que consagrarnos. ¿Qué significa consagrarnos? Apartarnos para Dios. Que tú y yo vivamos para Dios solamente. ¿Ok? Y esto es lo que hace Jacob. Se quiere dedicar a vivir para Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la forma en la que señala esto Jacob? Ok, lo hace él a través de un símbolo, de consagrar un lugar de forma simbólica. ¿Ok? Vamos a explicarlo. Básicamente, dice, este lugar en el que me encuentro, lo voy a consagrar para Dios. Va a ser un lugar apartado que va a ser dedicado a Dios. ¿Ok? Es lo que dice. Dice el versículo 18, se levantó muy de mañana y la forma en la que consagró el lugar fue la siguiente. Tomó la piedra sobre la que había puesto su cabecera, la erigió por señal, la colocó en un lugar donde podía ser vista, por eso es puesta por señal, y en ese lugar donde estaba, le derramó aceite, le derramó aceite, ¿ok? El aceite simboliza esta consagración. Si tú checas, cada vez que se menciona el aceite, se menciona cuando se utilizan, cuando se consagran, ya sea objetos, personal, personal, reyes, profetas, ¿ok? Objetos, personal, reyes o profetas. U, último, ofrendas, ofrendas, ¿ok? Les repito la lista. Se consagran objetos,
personal, reyes, profetas y ofrendas. ¿Ok? Entonces, se utiliza para consagrar ofrendas. Se le va a entregar algo a Dios. Se le derrama aceite para decir, esto va a ser dedicado a Dios, va a ser apartado para Dios. ¿Sí? Se consagran reyes. El rey se supone que dirija al pueblo de Dios, de parte de Dios. Entonces se le consagra, tiene que ser apartado para Dios. ¿Sí? Profetas, se supone que hablen de parte de Dios, tiene que ser consagrado para Dios. Los objetos, como los objetos que estaban en el templo, los objetos que estaban en el tabernáculo, como el personal, los sacerdotes, por ejemplo. Los sacerdotes que tenían que estar de forma constante en el templo, también eran, se les derramaba aceite, eran ungidos con aceite, ¿ok? Porque lo que hacía el aceite era una señal de que se le estaba dedicando a Dios. Entonces, Jacob va y dice, este lugar es dedicado a Dios. Pero ojo, que ese dedicar ese lugar es un símbolo de que Jacob mismo estaba siendo dedicado a Dios. ¿Sí? Jacob mismo estaba siendo dedicado. Es como si fuera que está colocando este lugar consagrado para que sirva de testimonio, como un testigo de que Jacob ya tenía que vivir para él. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo cómo eso se puede aplicar a nosotros. ¿Va? Tú y yo quizás no le hemos derramado aceite a algo, ¿no? Pero sí hemos hecho ciertas señales que se supone que son para apuntar que estamos completamente dedicados a Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú y yo nos bautizamos. Cuando tú y yo nos bautizamos, es lo que hacemos en ese momento es que declaramos que nosotros seguimos a Dios, seguimos a Cristo, ¿sí? Entonces, ese momento es solo un momento, pero es un momento que sirve de testigo para decirnos de forma constante, tú se supone que estés consagrado a Dios, no se supone que vivas para Dios, ¿sí? Quizás no solo tenemos eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también nosotros, esto ya es algo medio burdo, pero yo creo que sirve también, cuando compramos una Biblia. Compramos una Biblia, le ponemos nosotros nuestro nombre y estamos diciendo, este es un testimonio de que yo creo esto. Y nos recuerda de forma constante, se supone que tú vivas para Dios. De forma constante, por eso también vale la pena tenerla cerca, ¿no? Así de, cuando sientes tú algún deseo de pecar, tienes que recordar que estás apartado para Dios. Observas uno de estos objetos que te recuerdan eso y te dice, estoy apartado para Dios. ¿Sí? A mí me pasa mucho esto, por ejemplo, con mi librero. Si alguien ha venido a nuestro departamento, han visto mi librero. Mi librero está lleno de libros cristianos. Todos ellos, cada vez que paso aquí en la sala, me recuerdan, se supone que estoy viviendo para Dios, ¿sí? Tengo que recordar vivir para Dios. Porque el punto finalmente no era solo que fuera consagrado el lugar, este lugar para Jacob, sino que fuera consagrada su vida, ¿sí? Entonces, sí coloca la piedra, sí la vierte con aceite, sí le cambia el nombre para decir que este lugar está consagrado, pero cada vez que pensara en ese lugar, tenía que pensar Jacob, mi vida tiene que estar consagrada para Dios. ¿Ok? Y es lo que tiene que pasar con nosotros. Tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿en verdad estoy viviendo para Dios? ¿En verdad estoy dedicando yo mi vida a Dios? Y si no, tengo que recordar, voy a dedicarla. ¿Sí? El día de hoy no es un día más, es un día que tiene que ser aprovechado. ¿Sí? Cada uno de mis días dedicados para Dios, porque la única vida que cuenta es la que se vive para Dios. ¿Va? Ahora, finalmente, vamos a terminar el pasaje y vamos a ver que hay una parte que no le sale del todo a Jacob. ¿Ok? Hay una parte que no le sale del todo. Entonces vamos a aprender aquí de su error. Aquí no de su acierto, sino de su error. ¿Va? Dice el versículo 19. A aquel lugar le puso el nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Consagra el lugar. Y entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo
y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Ok. Aquí está la parte que no le salió. Ok. Porque ahí Jacob, su reacción, seguido de esto de querer consagrarse, esa parte estaba bien. La parte que estuvo mal es la forma en la que lo puso. Él dijo un tipo de lenguaje que no tenemos que tener con Dios, que es el tipo de lenguaje sí y entonces. ¿Ok? Sí y entonces. Es un lenguaje condicional. Si Dios hace esto, entonces será mi Dios. ¿Notan? Sí. Decía Jacob, si Dios está conmigo y me guarda y me da alimento para comer y para vestir y me da sanidad y me da regresar a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, decía el versículo 21. ¿Ok? Noten cómo es que esto está mal. ¿Ok? Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, no hay un sí y entonces, porque ese lenguaje no pertenece a la fe. Nuestro lenguaje tiene que ser, es seguro. ¿Ok? Me gustó mucho cómo lo colocó un comentarista, y se los voy a leer. Dice, aquí está. Dice, el asombro de Jacob, el temor, sus declaraciones, su adoración, fueron todas ejemplares y sirven de buenos modelos para imitar, pero no su voto, porque el sí y entonces no son un lenguaje de fe. La fe no negocia con Dios, diciendo, si Dios hace esto y aquello, entonces yo lo haré mi Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Tú y yo no podemos hacerlo de esta forma. Tenemos nosotros más bien que ver que seguir a Dios depende más de quién es Él, ¿sí? De quién es Él que de qué nos da. No depende de qué nos da, depende de quién es Él. Si Él es digno de adoración, entonces Él adora, aun si no te entregara en lo absoluto algo. ¿Ok? Y por eso, antes de terminar, les voy a recomendar una canción. ¿Ok? Una canción que me gustó mucho. Y vamos a leer una parte de esta canción y ya ustedes la pueden escuchar si quieren después. ¿Va? La canción se llama Though You Slay Me. ¿Ok? Perdónenme mi pronunciación. Significa aunque tú me... Estoy intentando recordar cómo se traduce esta parte. Aunque tú me mates. Sí, sí, se podría traducir así. ¿Ok? Entonces dice, aunque me mates, te alabaré. Aunque me quites, bendeciré tu nombre. Aunque me arruines, te adoraré. Cantaré una canción a aquel que es todo lo que necesito. Mi corazón y mi carne pueden desfallecer. La tierra debajo cederá, pero con mis ojos veré al Señor, levantando en alto en ese día. Y aquí el cordero que fue inmolado, y sabré que cada lágrima valió la pena. ¿Ok? Noten ahí, ese es el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe es, tú no me debes nada, pero aún así te voy a entregar mi vida. Tú te mereces mi vida y más de lo que te puedo dar y te lo voy a entregar. ¿Sí? Esa es la forma en la que tenemos que aprender a hablar nosotros. La alabanza es de Shane, Shane y Shane. Muy bonita. Ahí ahorita búsquenla. ¿Va? Pero esa es la forma en la que tú tenemos que ser. Tenemos que actuar. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama consagración. Dedicarnos por completo a Dios. ¿Va? Vamos a terminar orando.
Si pueden, acompáñenme. Ah, Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y quieres hablarnos a través de este ejemplo de Jacob, para que podamos nosotros reaccionar de forma correcta a ti. Padre, ayúdanos porque nuestra reacción no es ni cerca de lo que debería ser. En muchas ocasiones tendemos a reaccionar como si nuestros encuentros contigo fueran nada, como si fueran cualquier otro momento más. Ayúdanos a ver que más bien nosotros somos gente afortunada porque podemos estar contigo en todo momento de todo día. Ayúdanos a reaccionar con ese temor, con ese asombro, a saber que el Dios que creó los cielos y la tierra, que sustenta todo y lo sostiene en su mano, que ha rescatado a miles de personas y entre ellas a nosotros, que está de nuestro lado. Ayúdanos a ver que el hecho de que tú seas nuestro pastor y nuestro padre y nuestro amigo es algo extremadamente asombroso, Padre. Que no lo demos por hecho, sino que siempre seamos tirados al suelo por tu palabra y terminemos agradeciendo y adorándote a ti. Y que no sea algo que se quede solamente en ese momento, sino que de forma constante lo hagamos al dedicarnos a ti cada día. Que seamos gente consagrada. Padre, recuérdanos todos los días que somos tuyos y de nadie más, y ayúdanos a vivir para ti. Que tu Espíritu coloque en nosotros la fuerza que se necesita para dedicarnos de forma constante a ti y no alejarnos en pecado o alejarnos por cosas que nos entretienen, sino que de forma constante siempre estemos buscándote, Padre. Ayúdanos para que en verdad seamos hijos dedicados a ti y que sea una verdad en nuestras vidas que tú eres nuestro Dios, Padre. Ayúdanos a que eso sea lo que es constante en nuestros días. Aun si no tenemos nada y perdiéramos todo, aun cuando envejezcamos y perdamos la salud, que siempre digamos nosotros, te tenemos a ti y vivimos para ti, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.